Señor. Dios los bendiga. Dios bendiga al hermano Carrillo, al hermano Kelly por el excelente trabajo que han hecho en esta tarde. Si alguien piensa que esto de orar por las amistades y por los amigos que quiere invitar es un cuento, es una fantasía, delante de ustedes tienen un siervo que es testimonio. Amén. El poder de Dios trabaja en las células. Y muchas de las almas y hermanos jóvenes que tenemos aquí en el culto como pianistas, como voces de coro en nuestro coro, son los hijos de los hermanos que en algún momento alguien les habló de Cristo a sus padres. Amén. En este momento son siervos para la gloria y la honra de Dios. Perdónenme. Amén, amén. Hay una palabra que el Señor tiene muy importante para esta tarde. Estamos bajo la serie de mensajes del pastor obispo Abel Calderón, mensajes a la familia. Y en este momento traemos una predicación referente, conectada con el mensaje que nos está compartiendo nuestro pastor. Y podemos tener la pantalla con nuestro mensaje. Y leemos en el Salmo 90, versículo 12, dice de esta manera: enséñanos de tal manera o de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12 en inglés dice de esta manera: teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Traducción en español diría: enséñanos a contar nuestros días y ver que son muy breves los días de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Solo cuando miramos lo corta que es la vida, nos damos cuenta que el tiempo se debe cuidar, administrar y no gastarlo en cosas que no benefician ni mi presente ni mi futuro financiero, psicológico, social y emocional. Porque el tiempo es un recurso no renovable. Hagamos buen uso del tiempo. Oremos. Padre, lo presentamos en esta hora, Señor, delante de tu presencia con el único propósito de enunciar esta palabra que has puesto en el corazón de tu siervo. Dame las palabras necesarias, Señor, el respeto, la reverencia, el honor necesario para edificar este cuerpo que tú compraste con tu sangre. Danos la quietud mental para escuchar con calma y recibir con humildad y sabiduría lo que tienes en tu palabra para compartirnos en este día. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, tomemos asiento. Alguien diga amén. Y estemos preparados porque tenemos palabra del Señor en esta tarde. Amén. Muy bien, estamos predicando, diapositiva 2 por favor, bajo los temas para la familia que tiene nuestro pastor. El pasado 7 de septiembre, el pastor nos habló acerca de este tema que fue conociendo a tus padres. Y en esta predicación el pastor nos compartía que los padres ciertamente cuando reciben la familia, reciben el matrimonio y luego llegan los hijos, ni el matrimonio, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni la familia vienen con manual. Y por ese motivo, afortunado o desafortunadamente, como padres cometemos algunos errores. El resumen de esa predicación fue que viva con un corazón sano, sin importar lo que haya sufrido en su infancia. Paz de Cristo. Amén. Y es importante, hermanos, tener esto porque si vivimos una vida de rencor, de odio, de resentimientos, de ansiedades, de depresiones, si alguien quiere tomar esta nota, el rencor, el odio, la depresión y la ansiedad no cohabitan con la gracia y la misericordia de Cristo. Amén. Amén. Estas dos cosas son incompatibles con la misericordia del Señor. Por tanto, yo necesito tener una vida de agradecimiento al Señor para que yo pueda tener una vida plena en Cristo. Y curiosa, es importante también saber que vivir con un corazón agradecido para que la gracia y la misericordia habite en este corazón es una decisión personal. Yo decido, usted decide cómo quiere sentirse. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Porque hay personas que dicen, es que las emociones me sobrepasan. El Señor nos ha dado dominio propio y un corazón valiente para sobrellevar cualquier situación, sin importar cuál sea lo que estemos pasando. Muy bien, vamos a seguir con nuestro mensaje. El pasado septiembre 14 nos habló algo muchísimo más profundo todavía, que fue las estrategias del enemigo para
para atacar el matrimonio y la familia. Y curiosamente, hermanos, estamos predicando esta serie de mensajes, y curiosamente el pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, un prometedor joven cristiano, defensor, activista social por los derechos bíblicos, por el matrimonio hombre-mujer, el establecimiento del matrimonio, la institución divina, un defensor muy aférreo por el evangelio, por los valores bíblicos. Mientras daba una conferencia en la Universidad de Utah, alguien lo privó de su vida disparando una arma de fuego en contra de él. Paz de Cristo. Entonces, si en este momento, mis hermanos, menciono esto porque pareciera que lo que hacemos aquí en el púlpito es como tirar puños al viento, patadas al agua o un simple monólogo, pero si en este momento en la sociedad tenemos elementos dispuestos a quitarle la vida a un cristiano por hacer públicos sus valores bíblicos, promover el valor de la familia, es porque el enemigo le aborrece, le detesta que los hijos de Dios profesen su fe delante de los demás y que vivan el sagrado matrimonio, por consiguiente en la familia. Porque, mis hermanos, matrimonio y familia son dos instituciones que nacieron en el perfecto pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. No es artilugio de las tinieblas ni es engaño del diablo, sino que ha nacido en el corazón de Dios para que tengamos una familia bendecida. Segunda de Corintios dice que mientras que los esposos están en la fe, los hijos son bendecidos. Aleluya. Amén. Amén. Y esa es la razón por la que el enemigo ha implementado esta nueva estrategia en contra de la familia. Vive en unión libre. No seas presa de tu esposo y de tu esposa. ¿Por qué? Para que Él te pueda poner en cárceles de maldición. Y para que tus hijos no tengan la bendición que les debe llegar a ellos. Aleluya. Muy bien. Diapositiva 3, por favor, si es tan amable. La Biblia, mis hermanos, tiene unos versículos bastante interesantes que voy a anunciar en esta tarde, que hacen referencia acerca del matrimonio y la fuerza que ésta tiene dentro de la familia, dentro de la sociedad, como influencia para los hijos, y también como el matrimonio empodera al esposo y la esposa. Aleluya. Eclesiastés 4, versículo 12 dice así: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces o de 3 hebras no fácilmente se rompe. Este versículo hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como centro del matrimonio. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Si el enemigo está atacando al esposo o a la esposa, entre los dos unidos como uno, el sagrado matrimonio resiste. Y porque resisten, el enemigo huye de nosotros, del matrimonio, y por consiguiente deja en paz a nuestros hijos para que alcancen el potencial que Dios tiene para ellos por medio de su poder. Alguien puede decir: es que a mi hijo le falta inteligencia para ir al colegio, es que a mi hijo le falta inteligencia para ir a la universidad, es que los medios no me van a alcanzar. Aleluya. Quiero compartirles, mis hermanos, que cuando usted declara una palabra de bendición para sus hijos y lo prospera en el nombre del Señor y sostiene un anuncio de delante del Padre, en oración, en ayuno, Dios te va a abrir puertas que jamás se ha imaginado. Recuerdo cuando mi hija Michelle estaba en la high school, me decía: papá, fíjate que a mí me gustaría ir al college, pero no sé cómo voy a conseguir yo un scholarship y cuánto vaya a costar. Mija, tú no te preocupes, vamos a orar por ti, te vamos a sostener en ayuno, vamos a orar por esta situación y Dios va a abrir las puertas. Y cuando llegó el tiempo necesario, mis hermanos, la hermana Michelle se fue a estudiar al colegio con colegiatura completa, gloria a Dios. Y cuando estaba a punto de terminar el colegio, me dijo: papá, estoy aprobada para entrar a la universidad, pero yo me quisiera quedar aquí cerca. Y dije: no te preocupes, vamos a orar y no te vas a ir hasta San Marcos, no te aprobaron. El Señor va a abrir puertas y medios para que tú te puedas quedar aquí. Pero papá, es que la Universidad de San Diego es demasiado cara. Pues Dios, que es el Rey del oro y de la plata, dueño de la tierra, de la plenitud y la extensión del firmamento, Él te va a proveer lo necesario, hija mía. Nuestra hermana Michelle acaba de entrar a la universidad y tiene su colegiatura completa para estudiar psiquiatría. Pero ella dijo: papá, yo quiero estudiar porque mi don que yo quiero estudiar lo quiero poner al servicio de la obra de Dios. Aleluya. Si alguien quiere saber cómo conseguir becas de parte de Dios, disponga en su corazón poder por servicio a aquel estudio que usted toma en la escuela. Aleluya. Este es
el potencial que tiene el matrimonio de bendecir a los hijos. Génesis 2:24 dice de esta manera: por tanto el hombre abandonará, dejará a su padre y a su madre, y se unirán a una mujer y será una sola carne, y no es una carne. Muy bien. Hermanos que estamos aquí congregados, quiero decirle de antemano y adelantarle que yo no conozco su vida personal ni su intimidad, yo no sé cómo están viviendo, pero lo digo en ese sentido, no quiero que nadie se me ofenda, ¿ok? Pero por encima de la familia sanguínea, la prioridad para el matrimonio es la esposa, el esposo y los hijos. Proverbios dice que la mujer virtuosa viste de seda y de lino fino a su esposo y a sus hijos primero. Paz de Cristo. Amén. Antes de que usted diga, tengo este dinero extra, se lo voy a mandar a mi mamá, se lo voy a mandar a mi hermano, se lo voy a dar al vecino. Antes de que pasen esas cosas por su mente, tiene que vestir, tiene que calzar, tiene que educar, tiene que planear para la vejez, y después usted puede decidir qué puede hacer con ese dinero que piensa que le sobra. ¿Padre Cristo? Sí, el tema está interesante en esta tarde. Gloria a Dios. Por último, Proverbios 18:22, aleluya. Vamos a glorificar a las siervas en esta tarde para que se gocen las hermanas. Dice de esta manera, 18:22: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Varón, diga a las esposas, tú eres. Ahora las esposas, díganle a su esposo, Dios permitió que tú me encontraras. Aleluya. Miren qué hermoso. Voy a poner aquí, mis hermanos, tanto para los siervos y las siervas, un pensamiento con esta perspectiva. Lo voy a poner aquí, a ver quién lo quiere tomar. Después de que lo diga, si lo dejaron aquí me lo llevo, ¿ok? Según lo que dice este proverbio, es que la esposa eleva y sublima la persona del varón. Alabado sea su nombre. Porque gracias a la esposa, escucha esto, varones y hermanas, porque gracias a la esposa, los varones recibimos el título de ser padre. Amén. Aleluya. Y este es un estado elevado del varón, siervos y consiervos. Ahora ya no es un cualquiera, ya no es un don nadie, ahora tiene un título divino, porque Dios también es padre. Alguien alabe el nombre del Señor. Y usted, varón, tiene un título que solo adquiere gracias a aquella varona que Dios trajo ante usted. Alguien alaba el nombre del Señor por esa esposa que tiene usted a su lado, porque Dios se la concedió tal y como es. Muy bien. Regresamos al título de nuestro mensaje. Diapositiva, por favor, 4. Matrimonio y familia, un proyecto de mayordomía del tiempo. La palabra mayordomía hace referencia a la administración. Nosotros somos administradores de nuestra familia, de nuestros hijos, de bienes que nos entrega el Señor, pero también somos mayordomos del tiempo de vida que nos da el Señor. Gloria a Dios. El Salmo 90, todos los historiadores bíblicos coinciden que fue escrito por Moisés, y su explicación se resume, no vamos a entrar en detalles de esto, a que hace referencia a una escritura que es antes del tiempo de los reyes de Israel. Este salmo, mis hermanos, es un pedimento del hombre hacia Dios, donde pide ayuda. Qué bueno que el hombre pide ayuda a Dios. Pide ayuda para vivir sabiamente y administrar el tiempo que le da de vida, de tal manera que en los últimos días de su ciclo de vida, que son la niñez, la adolescencia, la adultez y vejez o la tercera edad, lleguemos y nos sintamos satisfechos con la vida que hemos vivido. Yo quiero preguntarme esta tarde, ¿cuántos de los presentes quisiéramos llevar un ciclo de vida de tal manera que cuando lleguemos a la vejez digamos, hice lo mejor que pude por los que quise, con lo que tuve a la mano y di mi mejor esfuerzo? ¿Cuántos quisieran llegar a esa tercera edad con esa satisfacción
en su corazón, en su pensamiento y en su alma. Diapositiva 5, por favor. Obviamente todos vamos a llegar a esa edad, hermanos, es inevitable, es inescapable, es ineludible, y todos vamos a llegar a la tercera edad. La cuestión no es si llegamos, sino cómo llegamos, y de esto es lo que quiere tratar el corazón de la iglesia, Señor, en esta tarde. Amén. Hay mensajes que nacen por inspiración y hay mensajes que nacen a través de la observación. Este ha sido un mensaje que el Señor me ha dado ahora que yo estuve, voy a decir, elaborando, que estuve fuera tratando con personas de la tercera edad, y hay un mensaje que el Señor tiene aquí muy poderoso para nosotros en esta tarde. Amén. Esta es la diapositiva. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice de esta manera: cuando el rey David era anciano, de edad avanzada, lo cubrían con ropas, pero no se calentaba. Por tanto, sus servidores le dijeron: que busquen para mi señor el rey una joven virgen, a fin de que ésta esté en la presencia del rey, lo atienda y duerma en su seno, para que dé calor a mi señor el rey. Entonces buscaron una joven bella por todo Israel. Hallaron a Misac la sunamita y la llevaron al rey. La joven era sumamente bella. Ella atendía al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Subraya esa parte usted en la Biblia, pero el rey no la conoció. Dígale usted a su esposa, varón: yo seré tu rey. Y usted de esposa, dígale a su esposo: yo seré tu Misac sunamita. Aleluya. Debo confesarles, hermanos, y mi esposa es testigo de esto, que siempre que leo esta escritura me llega un sentimiento muy profundo de tristeza por la situación del rey David, y debo confesar que muchas veces me hace llorar, me conmueve, porque me hace pensar cómo es posible que el gran rey guerrero, el salmista, el vencedor de gigantes, el caudillo de Israel, el portador del linaje del Mesías, el adorador incansable que luchó para dejar un reino, riqueza, estabilidad, castillos y tiempos de paz al pueblo y a sus hijos, ahora se encuentra solo en una cama donde literalmente no hay sábana que lo caliente, porque lo único que calienta en la vejez, atendamos a esto, no son los bienes, no son las posesiones ni las propiedades, son el abrazo cálido de los seres amados. Y tristemente David recibía ese calor, pero de un extraño. Alabado sea su nombre. Yo soy honesto, me indigna ver que no son sus hijos los que dijeron: parece que nuestro padre tiene frío en sus huesos por causa de su vejez. Vamos a traer a los nietos para que la acompañen y le alegren sus noches, y nosotros nos vamos a rotar las visitas para cuidarlo. Y si se hace falta en la noche, por si la próstata lo molesta mucho y tiene que ir muchas veces al WC, nosotros lo vamos a cuidar. No fueron los hijos, mis hermanos, sino sus criados los que dijeron: busquemos una joven que lo abrace y lo ayude a dormir. Y qué hermosa es la Biblia, que menciona y hace especificación en que el rey no la conoció, que significa que no tuvo una vida conyugal con la joven Misac, pero fue la joven que le asignaron para que lo durmiese y lo acompañase. David prácticamente estaba en un asilo de ancianos abandonado por sus hijos, mis hermanos. Esa era la condición de David. Y lo que más me llena de indignación sobre esta situación es que de los 20 hijos que tuvo David, ni uno solo se preocupó por su bienestar. Además de eso, de las 8 esposas que tuvo David, todas muy bien establecidas y acomodadas en el reino que David forjó, tampoco ninguna de ellas buscaba su bienestar. La condición y situación de David, mis hermanos, es como una radiografía, como un X-ray, que solamente si la miramos a contraluz nos vamos a dar cuenta que hay algo quebrado, algo que se rompió en algún momento. Voy a hacer una analogía para que nos conectemos con el mensaje. Cuando yo era niño, adolescente de 11 años, hace 40 y tantos años,
Fuimos al hospital con mi madre porque mi hermano menor, él batalló mucho para tomar leche de pecho, entonces él tomaba fórmula únicamente. Y en una de nuestras visitas al hospital entramos, una de las tantas veces, y había una exposición de radiografías en el hospital. Y en esas radiografías había una campaña muy fuerte en contra del tabaquismo en aquellos años, el uso del cigarro, el consumo del cigarro. Y en esas radiografías eran como 5 o 6 radiografías, y en la primera radiografía usted veía la foto de un paciente que tenía sus pulmones perfectamente sanos. Y en la siguiente fotografía decía, estos son los pulmones del mismo paciente 5 años después de estar consumiendo cigarros. Estas son las fotos del paciente 10 años después, 15 años después, 20 años después, y al final decía, estas son las fotos del paciente que murió por fumar 20 años y murió por causa de cáncer pulmonar. Lo que más me llamaba la atención de estas fotografías, yo creo que me dejaron un tanto traumado porque nunca tuve afición a los cigarros, que les doy gracias a Dios a ello, pero lo que me llamaba mucho la atención en cada radiografía es que decía, si en este momento, antes de llegar a la final, si en este momento el paciente hubiese dejado el cigarro, el daño se hubiera reversado y no hubiera llegado a la fotografía final. Lo que tenemos en Primera de Reyes, versículos 1 al 4, es la radiografía final de la vida que llevó David, donde pudo hacer muchas cosas para evitar al llegar a la condición en la que terminó. Paz de Cristo. Amén. Su final era evitable. Y esta escritura, como decía en un principio, siempre me ha dado mucho sentimiento, pero me hace pensar en ese momento a donde yo voy a llegar algún día. Y en este momento a toda la iglesia nos extrae una radiografía de cómo estamos en esta situación, para dónde vamos. Y la vida de David, sus altibajos, triunfos y fracasos nos van a dar una radiografía comparativa de cosas que podemos prevenir y que podemos detener en cierto momento. Mire, hermano, se estima que David huyó del rey Saúl por aproximadamente 15 años, cuando Saúl quiso matarlo por celos. Hasta su regreso como rey pasaron 15 años, y en promedio, y en ese tiempo él se unió con mujeres que dieron hijos. Todo esto en un periodo de sacrificio. Ustedes conocen, desde su niñez hasta este punto, todo lo que David conoció fue su trabajo como pastor en su niñez. Luego fue escudero del rey, luego fue general de guerra, luego fue prófugo con sus esposas e hijos, y cuando por fin regresa y se establece como rey para disfrutar del sacrificio junto con sus esposas e hijos, David entra, desafortunadamente, en un segundo año de varón, tiene un severo rompimiento con su familia, con sus esposas, con sus hijos, le quita la mujer a otro hombre, se une con ella. Y este es, mis hermanos, el punto de inflexión hacia el camino que recorrerá David para pasar de ser el rey padre amado al anciano abandonado solitario. Pero como decían las radiografías que le comentaba, si en este punto el enfermo se hubiese detenido, hubiera podido reversar la situación. Porque miren, mis hermanos, mientras David era perseguido, no tenía mucho tiempo para compartir con las esposas y sus hijos, pero ahora ya establecido como rey, en lugar de fortalecer su relación con sus compañeras y sus hijos, comienza una nueva vida con la mujer de otro hombre, que él mismo mandó a matar para quitársela. Ya era tiempo que se dedicara a los suyos. Pero él vino y buscó una distracción que lo alejó de los que sufrieron con él. Esta pregunta es interesante. Cabe preguntar cómo se sintieron las otras esposas y sus hijos con esta situación. Cuando David decidió arbitrariamente
distraerse con otra cosa, distraerse de su llamado, de su paternidad y de su relación con sus matrimonios. Obviamente la familia entera, los 20 hijos de las 8 mujeres, aceptaron lo que decidió, pero ¿cómo se sintieron? Es obvio que respetaron lo que decidió, pero ¿cómo se habrán sentido con esa situación? Hermanos, todos sus hijos y sus esposas sufrieron con David durante su exilio, vagando por las montañas de Baón, por las cuevas de Adulam, viviendo entre los filisteos, y ahora que ya tiene el tiempo para sentarse como rey y compartir lo cosechado con sus hijos, él va y mete en su vida a una extraña, de Cristo, que lo único que hizo fue bañarse inocentemente en una terraza. Los historiadores coinciden en que David tenía la costumbre de andar por las terrazas y balcones cantando y alabando salmos. Tal parece que Betsabé planeó las cosas. Lo estuvo observando durante mucho tiempo para hacerlo caer. Paz de Cristo. Esta distracción que está llegando a nuestras vidas en este momento hace mucho que nos está observando para hacernos caer, para distanciarnos de nuestros seres queridos y que tengamos un rompimiento. Paz de Cristo. Claro, mis hermanos, que provocó la ira de los hijos, el rencor, la ira, la tristeza. Los padres, eso es muy interesante. Los hijos vieron a su padre, el rey, convertirse en un hombre capaz de matar a otro hombre para quitarle su mujer. Esto es cuando el varón rompe su imagen delante de la familia. En este momento David estaba perdiendo el completo respeto de las esposas y de sus hijos. Pero vuelvo a repetirlo, si en este momento David se haya detenido, hubiese podido enderezar el barco todavía. Él estaba, mis hermanos, en un momento donde tenía que sentarse ya para prepararse para los días del nido vacío y establecer una relación con sus esposas. Siempre que leo esta parte de la Biblia, mis hermanos, y vuelvo a leer en Reyes y Samuel, y los libros de Samuel son libros que yo leo mucho, siempre que leo esta historia de David, platico con David y le digo: amigo, párale. David, párale, porque vas derechito al fracaso, cuate. Mira que conozco tu historia, la estoy leyendo y sé cómo vas a acabar. Y eso que estás haciendo te va a llevar a la completa destrucción. Vas a acabar mal, amigo. Betsabé puede ser cualquier cosa que nos esté distrayendo de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con nuestros hijos y nuestra relación con nuestra esposa. Cualquier cosa que nos distancie de nuestro llamado, nuestro primer llamado como padres. Esto es lo que es Betsabé. Y así como David, si se hubiese detenido en este punto, también muchos de nosotros podemos detenernos para enderezar el barco. Para que Cristo, alguien nos aplaude al Señor. Diapositiva 6, por favor, estamos cerca de terminar. Miren, mis hermanos, si David se hubiese enfocado en lo que tenía que hacer, si David se haya enfocado en mentorear a Amón, el mayor de sus hijos, como sucesor al trono, y le hubiese dicho a todos sus hijos: este es el mayor de la casa, el mayor de sus hermanos, este es el que me va a suceder en el trono. Todos ustedes les voy a dejar heredades y propiedades y bienes para administrar, para que los multipliquen y florezcan. Pero este, su hermano mayor, es el que los va a guiar, el que los va a liderar, porque este es el rey que queda después de mí. Pero estaba tan absorto David, permítame decirlo si es posible, estaba tan absorto David con su ministerio y con su trabajo que omitió esta parte. A este joven le faltó mentoría, mis hermanos. Por eso tenemos ahí en pantalla unos cuadros sinópticos. A este joven Amón
le faltó mentoría. Le faltó la mentoría y la consejería del padre. Y porque le faltó mentoría, abusó físicamente de su media hermana Tamar. Amen. Y cuando Absalón, hermano de sangre de Tamar, se lo reportó a su padre, el rey David, sucedió que estaba muy ocupado otra vez con su ministerio y con su trabajo como rey. A Amón le faltó mentoría. A Absalón le faltó un padre que le escuchara. Sangre de Amen. Cristo. Amen. Y a Tamar, Keep going. la joven ofendida, le faltó un padre que considerara más importante su persona de su hija por encima de su ministerio y de su trabajo. Amen. Es bíblico, hermano, estamos viendo. Keep going. Si David en este momento todavía se hubiese detenido para establecer lo que tenía que hacer, la princesa Tamar, la Biblia no lo dice así, pero sabemos qué fue lo que pasó con ella. Ella perdió la cordura. Mhm. Porque dice la palabra que se fue a refugiar a la casa de Absalón y vivía en aislamiento, en soledad, en silencio y con una tristeza profunda del alma. Prácticamente se fue a hacinar a un manicomio, la joven Tamar. Porque hubo un padre que no estuvo allí porque estaba muy ocupado con otras cosas. Dios nos ayude. Amen. Absalón careció de un padre justo que disciplinara y corrigiera a todos por igual. Amón careció de un padre mentor, padre consejero, pero tuvo un padre permisivo, sin límites. La Biblia dice que cuando David supo lo que hizo Amón, dice la palabra que, pero el rey no hizo nada, porque amaba mucho a Amón por ser el mayor. Mm. Y le pasó por alto lo que hizo Amón. Y el resto de la historia sabemos que porque David no reprendió a Amón, Absalón mató a su hermano. Y después de esto, Absalón, por no tener un padre justo, un padre que fuera justo y equitativo con todos, después se levantó en contra del rey David para quitarle el reino y usurpar su lugar. Si David hubiese hecho su trabajo como padre, como rey, Tamar no hubiese quedado loca, Amón no hubiese muerto y Absalón Amén. no hubiese muerto colgado de sus esposas. Amén. Como dice la palabra. Amen. Exactly. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, diapositiva 8, por favor, 7. Yo quisiera que esta historia, se los digo de corazón, yo quisiera que esta historia fuese una lectura bíblica para irse a dormir en la noche, que no tuviese nada que ver con la realidad. Lo tenemos ahí arriba, no es una película, es la vida real. Amen. Esta radiografía de David es la radiografía de muchas vidas en este mundo. Amen. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora que estuve en campo misionero, mis hermanos, estuve tratando con mucha gente anciana, ancianos que están olvidados de sus hijos, abandonados, en unas condiciones tan miserables. Hermano, que son hermanos de gente que no es de la fe también. Y me topé con muchos ancianos muy resentidos con la vida por su situación. Y en pláticas de consejería geriátrica, que es consejería de gente anciana, platicaba con estas personas mayores y yo les comentaba con mucho respeto
Les platicaba esta historia de David para que hicieran una comparación de su vida con la de este hombre. Y le preguntaba yo, lo que llamo personalmente, diapositiva 8, las 5 solas de la soledad. Siguiente diapositiva, por favor. Estamos ya bien, gracias. Mayordomía del tiempo en rayos X, le llamo este diapositiva. Y yo preguntaba a los ancianos, yo traté con aproximadamente 16 ancianos en esta situación. Yo le preguntaba, muy bien, estamos enojados porque mi hijo no me visita, porque no me trae los nietos, porque no me cuida, porque no me sustenta y porque no me mantiene. Entiendo esta parte, siervo, entiendo esta parte, hermana, pero ¿cómo administramos el tiempo? ¿En qué y en quién lo invirtió? ¿Qué plan formuló usted para su vejez? ¿Usted trabajó para acumular una pensión para su vejez? ¿Edificó un lugar para vivir sus últimos días? Porque esto es palabra de Dios, hermanos. El Señor nos da exactamente 40 años de vida útil laboral. De los 20 a los 40, a los 60, es donde está nuestra fuerza. Amén. Y cuando nosotros vemos este número 40 años gobernó Saúl sobre Israel, 40 años gobernó David sobre Israel, 40 años gobernó Salomón sobre Israel. Hace referencia al tiempo de un reinado. Pasamos del reinado laboral al reinado del retiro, después de los 60. Pero ¿cómo nos estamos preparando? Esta es la preocupación del corazón del Señor. Amén. El día de hoy, ¿cómo nos estamos preparando para los días de la vejez? Amén. Si 40 años tenemos de vida útil laboral, quiere decir que a los 40 andamos a la mitad del proyecto, a los 50 la tercera parte, a los 60 casi con un pie ya en la casa con el retiro, y a los 65 ya disfrutando de lo trabajo. Todo esto balanceando tiempo de trabajo, tiempo de familia, tiempo de ministerio. El resumen de que llegábamos a estas personas es que algunos habían dedicado demasiado tiempo al vicio, al trabajo, y trabajo para poder sustentar el vicio. Algunos otros tenían propiedades, estaban muy bien, pero no tienen una relación con sus hijos. Y hubo un caso muy tremendo que me tocó, que me dijo, ¿sabe de qué, hermano? A mí, yo tengo la casa, tengo el dinero y tengo el negocio, pero mis hijos y mis nietos no me buscan para nada, y cuando me buscan es nada más para pedirme o para venirse a vivir a mi casa. Hermano, a usted le faltó balancear su tiempo, trabajo, negocio, familia. Amén. Y me dijo esta persona, pero ¿sabe una cosa, siervo? Cuando yo me vaya, no les voy a dejar nada. Siervo, con todo respeto, si usted muere intestado, sus hijos se van a destruir los unos contra los otros. Amén. Por las propiedades que usted deje sin testar. Déjeme orar por usted. Quiero decir que de los 19 casos que traté, 16 de ellos restablecieron su relación con sus hijos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Desafortunadamente nuestra cultura ha entendido mal el mandamiento con promesa. Que honra a tu padre y a tu madre. Si alguien quiere tomar nota de esto, la honra bíblica de la que habla el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que sean prósperos tus días en la tierra, no se refiere a lo económico. Se refiere a que yo, como niño, como joven, como adulto, viva una vida de tal manera que no cause vergüenza a mis padres. Esa es la verdadera honra bíblica. Amén. No que digan, mira, ya van los hijos de Ángel Rivera, todos en la calle, sin oficio ni beneficio. Ese no es el plan de Dios.
en absoluto. Que Dios quiere que digan, miren, allá van los hijos de aquel apostólico, todos sirviendo a Dios, todos Amén. sirviendo al Señor, todos en la iglesia, todos creciendo en palabra, todos profesionistas, todos gente de bien. Qué buen trabajo hizo ese hombre. ¿Qué tendrá él que yo lo quisiera para crear mis hijos así? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la verdadera obra bíblica, mis hermanos. Escriban esto en sus corazones. La bendición siempre pasó de los patriarcas a los hijos. La Biblia lo dice así. Amén. Abraham bendició a Isaac, Isaac bendició a Jacob y Jacob bendijo a los 12. Y de los 12 el Señor levantó a José para ser el sustento de una nación. Nunca ha sido al revés, de los padres a los hijos. Pero escuchen, hijos y jóvenes que se encuentran en ese momento, los mayores negocios que Dios me ha puesto en mi camino es cuando he ayudado a mis padres. Alguien alaba el nombre del Señor. Amén. Cada vez que mis padres me llaman y me dicen, hijo, tenemos una necesidad, padre, no te preocupes, aquí está tu hijo para apoyarte. Aleluya. No pasan 24 horas cuando el Señor me abre unos negociazos, hermano, que no le puedo platicar. Invítame un café y se lo platico. Aquí están unos siervos que conocen de ese testimonio. Un pan dulce. Amado sea su nombre. Quisiera que estemos en nuestros pies, hermano. Sé que el mensaje nos ha extraído una radiografía de nuestra situación. Y hay que entender esto, hermanos. No hay mensaje que pretenda avergonzarnos. Eso no nos ha llamado como ministros. Pero si comparamos nuestra radiografía con la radiografía de David, ¿qué cosas puedo cambiar para tener una mejor vejez, una mejor comunicación con mis hijos? De los muchos errores que cometió el de David y que nos están edificando en esta tarde, puede pasar el coro, por favor, si es amable. Vamos a terminar ya. Vamos a salir. Hay 3 cosas del rey David muy dignas de imitar, a pesar de su condición. La primera, su capacidad de arrepentirse. Anda. Me conmueve David. Su capacidad para arrepentirse y volver a buscar el rostro de Dios. Número 2, a pesar de su condición, no era una carga para sus hijos. Tome nota. Al menos se preocupó por tener lugar donde pasar los últimos años y forjó la economía para sostenerse sin depender de nadie. La tercera, que es la más poderosa, que me inspira. En sus salmos no se le ve quejarse de su situación. Él dice: los que eran mis amigos me han rodeado como perro, y los que consideraban mis amigos me abandonaron. Pero nunca se le ve quejarse de sus hijos en sus salmos. Es interesante. No cabe duda, y no lo dudo, que en esa cama, mirando el techo durante las noches, en su abandono, en su soledad, David tuvo muchísimo tiempo para hacer catarsis, para liberarse de ese pesar. David hizo 2 cosas para alcanzar la plenitud a pesar de su abandono: perdonó y se perdonó a sí mismo. Voy a invitar que pasen al altar mientras digo las últimas palabras. Lo que me pesa de esta historia, mis hermanos, es que sus hijos se quedaron estancados, porque la Biblia nunca menciona que los hijos fueron a buscar a su padre para hacer las paces con él. Y
se habrán sentido aún mucho peor cuando su padre murió y ya no hubo el tiempo para hacer las paces. Por eso llamamos a este mensaje mayordomía del tiempo. Aprovecha tu tiempo y ministralo correctamente. Hoy te digo en el nombre del Señor Jesús, Amén. suelta todo rencor, Amén. todo resentimiento, Amén. toda ira, toda contienda, ansiedad y angustia Amén. y desolación, y permite que el amor de Dios, Amén. que sobrepasa todo entendimiento, aleluya, de una mente y un pensamiento renovado. Amén. Deja aquí en el altar tu pesar y levántate como una criatura nueva en el nombre del Señor. Amén. Suelta toda carga y toda deuda emocional, porque tienes un proyecto de vida que Amén. alcanzar y un tiempo contado para lograrlo. Enfócate en lo que se tiene que hacer. Deja atrás lo que se pudo haber hecho y no se dijo. Desecha todo aquello que te estorba para tu proyecto familiar. Al menos alcancemos el último logro de David. Edifiquemos el techo, la cama y la economía que nos sostendrá la vejez. Seamos buenos administradores de los bienes y del tiempo. Invierta tiempo de calidad en sus hijos Amén. o la esposa. Seamos Amén. buenos mayordomos. Esto es mayordomía del tiempo. Amén. Oremos, mis hermanos, para bendecir este mensaje. Oh Señor, alabado sea tu nombre, Padre.